Hola, vamos a mirar ahora la solución de un ejemplo por el método de las componentes. Para esto vamos a hacer uso de las funciones seno y coseno que encontramos en la calculadora. Este primer ejemplo nos dice lo siguiente: calcule la resultante de las fuerzas que se presentan en la figura. En ella tenemos el plano cartesiano X y en ella tenemos dibujados tres vectores A, B y C, cada uno con unos valores diferentes en magnitud. El primero dice que son 200 newton con un ángulo de 30 grados. El segundo son 300 newton haciendo un ángulo de 45 grados con el eje negativo de las Y. Y el vector C, que tiene un valor de 157 newton haciendo un ángulo de 55 grados también con el eje negativo de las Y. Entonces, para esto vimos en la parte teórica que debemos hallar las fuerzas tanto para X como para el eje de las Y. Para ello necesitamos saber exactamente el ángulo que están haciendo con el eje de las X. Entonces, el ángulo que tiene el vector A serían 30 grados. Si vamos a mirar el ángulo del vector B, acá dice que son 45, pero necesitamos saber el ángulo que hay con respecto al eje positivo de las X, o sea, este ángulo que les estoy mostrando acá. Para ello es muy sencillo, ya sabemos que todo este ángulo serían 180 grados. Por lo tanto, el ángulo que yo necesito, que es este, serían 180 menos 45, nos da como resultado un ángulo de 135 grados. De la misma manera vamos a hallar este ángulo que tenemos para este vector, que sería toda esta parte del eje de las X hasta donde llega el vector. Entonces habíamos dicho que este ángulo completo que tenemos acá, media vuelta de la circunferencia, son 180 grados. Simplemente le sumamos estos otros 55 grados y nos da como resultado un ángulo de 235 grados. Entonces, aplicar el método de las componentes ya se convierte en algo muy sencillo. Primero hallamos los valores en la parte de las X, que sería simplemente el valor de la magnitud del vector multiplicado por coseno del ángulo. Entonces dijimos que el primer vector era 200 newton y el ángulo sería 30 grados, entonces sería 200 multiplicado por el coseno de 30. Eso lo hacemos en la calculadora y nos da como resultado 173,2 newton. Igual para el vector B, que la magnitud son 300 y el ángulo son 135, entonces sería 300 newton o 300 multiplicado por coseno de 135 me da este resultado, 212,13. Y para el vector C sería 155 multiplicado por coseno de 235 me da 88,9. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a sumar esos tres valores, por acá lo hicimos, ¿cierto? Para el eje de las X nos da 127,83. Ahora, para el eje de las Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero cambiamos de función. En el eje de las Y utilizamos la función seno. Entonces, para el vector A es la misma magnitud, 200 multiplicado por seno de 30 grados. Recuerden que todo esto lo realizamos con la calculadora. Para el vector B sería 300 multiplicado por seno de 135 igual a 212. Y para el vector C sería 155 multiplicado por seno de 235 nos da 126,97. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos con en las X. Aquí sería el vector resultante en el Y, sería sumar esos tres que obtuvimos ahí y nos da como resultado este valor que tenemos acá, que son 185,16. A mí me están pidiendo la resultante de la suma de esos vectores. Entonces, según lo que dice la parte teórica, es que lo que sigue a continuación es hallar una suma algebraica y es simplemente aplicar el teorema de Pitágoras. Cada uno de esos valores los vamos a colocar al cuadrado dentro de una raíz cuadrada, como muestra aquí la fórmula. Dice que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. En el X me había dado 127,83 con un valor negativo. Lo elevamos al cuadrado
y le sumamos 185,16, que fue el resultado que nos dio en la Y, al cuadrado. Y como resultado nos da 225 newton. Ese sería el valor de la resultante de esos vectores, la suma, ¿cierto? Faltaría por hallar el ángulo, y básicamente el ángulo lo utilizamos con esta fórmula que tenemos acá. Tangente del ángulo es igual a la fuerza en Y sobre la fuerza en X, pero en valor absoluto. Recuerden que cuando hablamos de valor absoluto es que tomamos el término sin el signo negativo. Entonces simplemente sería, el ángulo sería tangente a la menos 1 de lo que me dio en Y dividido con lo que me dio en X. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cómo hallamos para hallar tangente a la menos 1? Es muy sencillo. En la calculadora encuentran una tecla en la parte superior izquierda que se llama Shift. Oprimen Shift y la tecla que dice tan. Abrimos un paréntesis y hacemos la división de estas dos cantidades y nos da como resultado un ángulo de 124,6. Por lo tanto, el resultado del ejercicio es que la suma de esos tres vectores sería 225 newton como magnitud y un ángulo de 124,6 grados.